conversando entonces con Alonso Segura, que aparte de ser, digamos, el jefe o el presidente de este equipo de seguimiento de la inversión, es el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que ya tiene dos cargos distintos que me imagino que hará que no se pueda concentrar en destrabar los proyectos. Pero bueno, un tema que se destrabó, eso es una frase del propio Alonso Segura, fue lo de la refinería de Talara, pero esto ha sido, digamos, criticado por un sector que piensa que en lugar de comprometer la garantía del Estado por 1.000 millones de dólares para facilitar el financiamiento por parte de Petroperú de 2.700 millones de dólares, en lugar de hacer eso, pues simplemente debió permitirse, digamos, cerrar en buena cuenta la refinería de Talara e importar el refinado. Hay en el mundo exceso de refinerías, en fin, eso hubiera sido mucho más rentable, más barato. A ver, hay una serie de estudios que datan de muchos años atrás que sustentan el proyecto de Talara, y más en el entorno en el que estamos presentándolo como proyecto de ley del Ejecutivo. En particular, y yendo a tu pregunta, se han analizado una serie de opciones alternativas de cómo lanzar este proyecto, o antes de eso, si lanzarlo o no lanzarlo. Y se analizó también la posibilidad de importar. La posibilidad de importar requiere de incremento de capacidad de tanques de almacenamiento y de inversiones fuertes en muelles para poder recibir todos estos combustibles. Es una inversión efectivamente más pequeña de lo que requeriría la refinería, pero es una inversión que, a diferencia de la refinería, que tiene una tasa interna de retorno financiera y económica positiva, tiene una tasa interna de retorno negativa. Es decir, ¿negativa? ¿Por qué? Es una tasa de retorno porque no es una inversión menor. Pero la inversión, a ver, porque no te genera ningún valor agregado. Tú solo depositas el combustible. Entonces tienes que incrementar la capacidad, pero no te genera valor agregado. ¿Cuál es la lógica de la refinería? La refinería tiene básicamente dos componentes si queremos simplificarla. La primera es, se tiene que hacer el proyecto, que es una alternativa es importar, pero se tiene que hacer para desulfurizar combustibles, para que circulen combustibles limpios. Eso lo impone la ley. Ya. Eso es una parte del componente de la refinería. Si gastáramos solamente en desulfurizar o en importar los combustibles e invertir en capacidad de almacenaje, ambas alternativas tienen tasas de retorno negativas, porque no mejoran la eficiencia en la producción. ¿Okay? El segundo componente de la refinería es la ampliación y modernización de todas las unidades para que proceses todo tipo de crudos pesados y una serie de refinados que tienen márgenes amplios. La inversión es más fuerte, pero esta ampliación de márgenes es la que te permite cubrir el costo de la inversión. Ajá. Y se cubre con los flujos. Con eso puedes pagar el préstamo, los préstamos. Con eso puedes pagar el préstamo. El problema es que la empresa, efectivamente la inversión es fuerte, entonces va a estar muy muy apretada y los márgenes de refino son volátiles en el tiempo. Es como una AFP, si quieres. Si uno ve el retorno de las AFPs en el tiempo, en los 20 años, me parece que el retorno ha sido superior al 8% promedio anual. Es buenísimo. Pero han tenido algún par de años por ahí en que han tenido retorno negativo, ¿no? Claro. Lo mismo podría pasar aún con esta tecnología, que tengas un mejor margen de refino, pero en algún momento por precios internacionales, etcétera, los precios se caigan. Es por eso que se necesita una garantía para que se pueda bancar el proyecto a costo razonable. Pero ojo, esta garantía se ha modelado como un mejorador crediticio solamente. ¿Por qué es un mejorador crediticio? Le va a permitir a Petroperú conseguir el financiamiento más barato y solo se va a gatillar en eventos en que haya faltantes de caja para poder pagar el endeudamiento. Y si eso ocurre, Petroperú va a tener que devolverle al final del pago del endeudamiento, le va a tener que devolver los fondos al Tesoro. Es decir, es solamente una facilidad de liquidez, es un mejorador crediticio, que no se espera antes que se use en realidad, porque el proyecto es sostenible, pero por estos baches que podrían haber. ¿Okay? Esa es la lógica. Sobre esto hay varios estudios. Además, no es que se ha dicho esta tecnología solamente, se han analizado una serie de tecnologías alternativas y se concluyó que esta era la más adecuada, dadas las características de la demanda de nuestro mercado, los tipos de crudo que hay que producimos en el Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, otro punto importante es que esta decisión realmente no es de si importar o no importar. Aun cuando la refinería esté empleada, y aun si la Pampilla decide sulfurizar y con su proyecto, para el momento que estén las dos plenamente operativas, te van a cubrir más o menos el 65-70% de tu demanda. Igual vas a seguir importando. Acá es una decisión de, tiene sentido para una economía de 200.000 millones de dólares, que tiene la opción de un proyecto rentable, que pase a importar todo
no conozco economía de la envergadura, el tamaño de la peruana, que voluntariamente y que produce crudos, así produzca menos que en el pasado, que diga, teniendo un proyecto rentable a la mano, voy a pasar a importar absolutamente todo. Además, cuando ese proyecto no sale que tener rentabilidad negativa. Entonces, acá lo que se ha buscado es... Ahora, pero cabe la posibilidad, por ejemplo, estaba viendo una noticia, me parece que era de Wall Street Journal, no recuerdo de qué, que se ha descubierto en el Golfo de México, me parece, no sé, un yacimiento de petróleo muy bueno, muy fino, que puede, digamos, probablemente tendrá un impacto en la reducción del precio del petróleo, lo mismo que el shale gas, ¿no? Entonces, a la larga, de repente, los refinados se van a volver cada vez menos rentables, del petróleo, digo. Podría ser. Acá tenemos proyecciones de consultoras reputadas internacionales que trabajan, y es la información que hemos usado sobre esos precios. Y lo que hemos hecho además es, hemos trabajado conservadoramente sobre los supuestos que habían, es decir, los hemos estresado. Y lo hemos consultado con consultores internacionales si esa tecnología puede rendir esos márgenes. ¿Okay? Y nos han dicho sí, perfectamente. ¿Y cuál es el TIR o el BAN o no sé cómo es la cosa? Yo ni siquiera sé qué significa el TIR, pero... La tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno. Sí, la TIR financiera me parece que es aproximadamente 9.6% o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa es la lógica que está detrás. Ahora, la refinería no se va a hacer sola, está dentro de una lógica integral de modernización de la empresa. Porque también es cierto, lo que se busca es que la empresa se modernice y sea una empresa que esté orientada a maximizar el valor de la acción, ¿no? Que sea una empresa maximizada, orientada a tener procesos eficientes. Entonces eso se lanza en paralelo, y en el proyecto de ley, que ya es público, se incluye que tiene que contratarse una consultora internacional inmediatamente, que tiene que presentar la propuesta de modernización de la empresa en un plazo máximo de 270 días. La idea es que con eso se tenga también una hoja de ruta real que te diga qué tengo que hacer en la empresa para que sea costo eficiente en sus procesos. 1. 2, que se incorpore capital fresco a la empresa, y está el famoso hasta 49%. ¿no? Claro, de acuerdo. Que incorpore capital, que incorpore know-how de especialistas del sector, más allá de lo que es participación ciudadana, que es importante, inversionistas retail, que entren otros inversionistas del sector que conozcan a nivel internacional y puedan proveer capital y conocimiento a la empresa. Y lo tercero es que la empresa se enfoque. La empresa va a estar enfocada en los próximos años en modernizarse, hacer su apertura de capital minoritario al sector privado y implementar el proyecto de Talara. Y lo otro es mantener operatividad, ¿no? Entonces, cuando ya tenga toda esta agenda cumplida, ahí podrá dedicarse a otro tipo de proyectos, ya con capital, ya con socios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es la agenda y ese es el proyecto, lo que contiene es básicamente eso. De acuerdo. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, Alonso Segura. Muchas gracias por su participación en la Hora N y por estas explicaciones bastante claras. Muchas gracias. Bien, nosotros nos despedimos entonces hasta el día de mañana, pero ustedes pueden quedarse ahora con Enrique Pagel y Rumbo Económico. Buenas noches.